buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco. Tiro al Blanco, nueva vez con ustedes. Bueno, Aníbal, tenemos temas interesantes que hay que reflexionar con mucho detenimiento. A propósito de de todo el debate y de toda la euforia trumpista, las interpretaciones que se dan, yo creo que es muy necesario, a partir de que muchas veces el criterio globalista, nacionalista, soberanista, como que tiende a separarse del sistema capitalista mundial, su evolución y lo que es actualmente. Porque la historia del capitalismo comienza como capitalismo nacional, naturalmente. Bueno, tú sabes. Pero sobre la base de la conquista y de la colonización en términos de la acumulación originaria. Sí. Lo que pasa es que las noticias de televisión, de radio, no llegan a la causa del fenómeno, solamente hablan del fenómeno, claro, de lo visual, claro, y eso es lo que tiende a crear confusión. Claro. Y bueno, ya a finales del siglo antepasado, principios del siglo, surge el capitalismo, entra en la fase imperialista. Entra en la fase imperialista y ha tenido un desarrollo impetuoso, ¿no? Como imperialismo en sentido general. Sí. Las potencias imperialistas, ¿no? Viejos imperios monárquicos, colonialistas, se transforman en potencias imperialistas desde el capitalismo. Y llega un momento en que el sistema imperialista tiene el dominio incompartido del mundo, hasta que brota la primera experiencia de orientación socialista en la historia, que fue la revolución bolchevique, la revolución rusa. Y luego las consecuencias de su ampliación a partir del surgimiento del fascismo, de la derrota del fascismo y de la conformación del denominado campo socialista. Pero hay que hablar del derrumbe, de un momento de unipolaridad, con una ilusión de parte de Estados Unidos de ser el sistema occidental un polo, pero bajo la hegemonía absoluta de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso es lo que ha entrado en crisis desde hace unas décadas, ¿no? Por el surgimiento de lo inesperado para los propios imperialistas, la recomposición de Rusia con un nacionalismo de gran potencia, ¿no? El surgimiento de China con las reformas y la combinación de muchos ingredientes capitalistas, el auge incluso de China, y bueno, y la conformación de un bloque alrededor de las influencias chinas, rusas. Lo que estamos hablando en ese sentido son de algunos aspectos de lo que es la crisis del imperialismo norteamericano como hegemonía mundial, como centro hegemónico. Porque eso que tú señalas de el desarrollo de esos países como potencia le crea a Estados Unidos una crisis externa como potencia hegemónica, porque estos países le han estado ganando la competencia tecnológica y la competencia económica. Pero Estados Unidos, a su vez, cayó en la trampa del dólar, que era su principal elemento, su principal fuerza para imponerse, y cayó en una gran deuda externa que se sostiene. Estados Unidos puede sobrevivir aún con esa deuda de 37 billones, solamente mientras el dólar sea aceptado como moneda de pago y de reserva internacional y Estados Unidos el país emisor. La maquinita. Sí, la maquinita.
Entonces es un reciclaje de dólares y le mantiene la deuda. Pero ¿qué pasa? Los países, como tú señalabas, esa emergencia de nuevas potencias, han decidido que van a desplazar el dólar como unidad de pago y de reserva. Eso amenaza el colapso económico-financiero de Estados Unidos. Claro, porque además el sistema imperialista occidental entra en una crisis de decadencia, una crisis múltiple, que combina la crisis económica con la crisis político-institucional, con la crisis moral, con la crisis ambiental, en fin, incluso la propia crisis militar a partir de toda la acumulación vía la carrera de armamentistas y la guerra. Y ahí es que se produce el fenómeno que está actuando. Con esa crisis y con una crisis de hegemonía al mismo tiempo, y una crisis interior muy profunda en los Estados Unidos. Efectivamente. Crea una tercera crisis, que es la crisis en el estado profundo. Exacto. Que genera una ruptura. Ese es el punto de hoy. Ese es el punto de hoy. El estado profundo. El punto de la actualidad es ese. Es que en el poder profundo se plantea una gran angustia. Estamos perdiendo la hegemonía mundial, estamos retrocediendo, tenemos una crisis tremenda y entonces surgen diferentes enfoques de cómo enfrentar esa situación. Y desde lo que tenían más fuerza en el poder profundo hasta hace poco, ¿no? Que fueron lo que fueron llamados globalistas. Sí, los globalistas. Los globalistas están también ellos mismos fraccionados. Que tenían mucho más influencia en el Partido Demócrata y tenían dominio de todas esas estructuras, se cogen el camino de la violencia, de la fuerza, de la guerra, de la expansión mediante la guerra. Implica y la guerra integral, guerra económica, guerra militar. Implica un gasto extraordinario que es lo que lleva a vislumbrar un colapso de Estados Unidos. Y eso que tú dices es lo que entonces presiona, se produce esa ruptura en el estado profundo. Entonces llegamos, y surge un nuevo proyecto que es el de Trump. Sí, llegamos a este punto para concluir en este bloque. Dos fórmulas. Una fórmula del Partido Demócrata bajo dominio de gran parte de la élite se disminuye, se reduce su poder en las élites, se traspasan al Partido Republicano. El Partido Republicano se convierte en un partido trumpista en el sentido de todo el componente ultraconservador, neofascista que está presente ahí. Y están las dos fórmulas. La fórmula que está en declive al interior de Estados Unidos y en su poder mundial, y la fórmula que entra, que quiere ascender. Fíjate, y dar respuesta a la decadencia. En las últimas noticias uno puede ver que, contrario a lo que se podía pensar al principio, que esas eran las ideas de Trump, que la personalidad de Trump y esas eran sus ideas particulares, no, todo un gran equipo tienen las mismas ideas, hay homogeneidad en el equipo de Trump, lo que quiere decir que es una tendencia profunda. Que no solo, sino que es la suma del trumpismo en su crecimiento político electoral con la facción, vamos a decir, los Moss, que es mucho más que los Moss. Sí, ¿no? claro. Que es un conjunto de megamillonarios que optan por esa vía, con una tendencia también neonazi, ¿no? Eso es producto de una crisis, no producto de ningún ascenso. Con la contradicción de que esas Elon Musk y esas empresas, esas corporaciones tecnológicas fundamentalmente, son de carácter globalista. Su mercado es global. Claro, no puede ser de otra manera. Claro. Ahora, lo que pasa es que el conjunto ese que le llamaron globalista, porque en fin de cuentas, el sistema imperialista mundial es globalista. Claro. Se expandió globalmente, sí. ¿No? Esa es su naturaleza. En términos de la expansión de su fuerza productiva, de la exportación de capital, del control de mercado. Eso es prácticamente irreversible. Y por eso tú ves en la facción de Trump, tú ves a los Musk, a los Jeff Bezos,
a los Zuckerberg, Sí. pero ve también en la otra que están a la defensiva los Soros, los Bill Gates, los Rockefeller. ¿eh? Esa es la fractura. Esa es la fractura y entonces tendríamos que para pasar a un segundo bloque, en las implicaciones que tendría esa tendencia a la hegemonía de esa facción Trump-Musk, por decirlo así, por simplificarlo. Vamos a pausar y volvemos. Cuidado, cuidado. Tiro al